Saludo a Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Diputado, para preguntarte concretamente, ¿cuál es la posición de MC, de Movimiento Ciudadano, ante la miscelánea fiscal para 2022 que se está discutiendo ahora mismo en San Lázaro? Así es, don Guillermo, ya rebasando las 30 horas de sesión, acabamos de agotar lo que tiene que ver con la miscelánea fiscal, que son las leyes de cada uno de los impuestos que pagamos los contribuyentes en México, el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, el ISAN, los distintos tipos de impuestos que pagamos. Y bueno, pues la verdad es que hay una cerrazón, una inflexibilidad. Hay una intencionalidad política muy clara de seguir amedrentando, de seguir acosando a la sociedad civil organizada que nosotros estamos combatiendo. Y hay la idea de que todo siga igual, don Guillermo. Hay un discurso que no se corresponde con la realidad. Los grandes privilegios fiscales, los intereses más nocivos para el desarrollo del país siguen sin tocarse, mientras que los pequeños contribuyentes, la clase media, es la que sigue siendo acosada por el gobierno federal de una y de otra forma, en diferentes modalidades, pero cada año siempre se le va cargando un poco más la mano con los impuestos a la clase media en México. Es cierto, y hemos escuchado opiniones diversas de los distintos grupos. Concretamente, ¿a qué se oponen el Movimiento Ciudadano? Mira, el artículo 151 del impuesto sobre la renta, que le permite a las personas hacer algunas deducciones fiscales, otorgando recursos de su bolsa a las organizaciones de la sociedad civil que combaten diferentes temas, derechos de la naturaleza, temas de salud, temas de cáncer, temas de salud, de beneficencia, de apoyo a las mujeres, organizaciones de la sociedad civil de muy distintos tipos, cientos de ellas que van a ser no solamente se les ha quitado recursos por parte del gobierno, sino se les impide ahora tener donativos. Eso pues va a llevar a muchas a un esquema todavía más complicado y adverso para su sobrevivencia. Y bueno, nosotros hemos planteado algunos temas que nos parecen que le podrían dar más recursos al Estado. Por ejemplo, aumentar el impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco en México es uno de los más bajos del mundo. Aumentar los impuestos a la contaminación. México ha estado muy rezagado en su combate al cambio climático. Hay muchas compañías que no tienen un compromiso con el medio ambiente y eso se refleja en mala calidad del aire, en mala calidad del agua, en una serie de problemas que ya están alcanzando nuestra salud. De hecho, una de las razones por las que México también tuvo tantas muertes por COVID es porque las enfermedades respiratorias se agravan con la mala calidad del aire. Y en contraparte estamos planteando que se le den incentivos fiscales a quienes han tenido problemáticas en la pandemia, negocios, a personas físicas. Por ejemplo, planteábamos un incentivo fiscal para quienes contraten de manera formal a personas trabajadoras del hogar, es decir, que aquellos impuestos que se pagan por contratar y por dar de alta y que tenga seguridad social una persona trabajadora del hogar pudieran ser deducibles. En fin, hemos planteado un mecanismo en el que la mayoría pague menos y los más privilegiados paguen más. Lamentablemente, el espíritu de este y de otros gobiernos, por la manera en que financian sus campañas, por la manera en que conforman la estructura política de cada uno de los gobiernos, pues suele ir al revés, suele lastimar a las mayorías, incumplir las promesas de campaña. No se baja el impuesto a las gasolinas, que fue una promesa de campaña, no se bajan los impuestos a las personas con menores ingresos, y en cambio sí se genera un clima de acoso sistemático a la sociedad civil, a las clases medias, a quienes tienen una serie de gastos que además complementan a los gastos que no hace el Estado. Diputado Jorge Álvarez Maínez, hablas de la deducibilidad de impuestos en los donativos de empresas a grandes causas sociales. Se les pretende limitar, a pesar de que, como bien referías, en muchos casos atienden temas que el gobierno no está atendiendo. ¿Qué plantean ustedes?
Sí, don Guillermo, porque la verdad es que nosotros decimos un lema que es muy fácil, muy sencillo: si no les dan, no les quiten. La sociedad civil no tiene por qué ser satanizada en este país. De hecho, pues quien tenga contacto con organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que debe de entender que es una falsedad absoluta que la sociedad civil trabaje en condiciones de privilegio, de excesos, de derroche. Ayer celebro mucho que una diputada de Morena, la diputada María Clemente, haya acompañado esta lucha al lado de la sociedad civil junto con los distintos expresiones de la oposición. Y ella misma decía, como paciente de VIH, como una persona que ha tenido que enfrentar el VIH en carne propia, que hubiera sido imposible para ella y para cientos de personas hacerlo sin la capacidad extraordinaria y la solidaridad extraordinaria que tienen personas de la sociedad civil. La sociedad civil organizada salva vidas. Sin ellas y sin ellos no se explicarían miles de donativos, por ejemplo, de respiradores que tuvimos a hospitales públicos en medio de la pandemia. Yo creo que es una confrontación absurda, que no tenemos que acompañar al gobierno en esta idea de satanización. No es una casualidad, va en contra de la comunidad académica, contra la comunidad científica, van contra los activistas, contra quienes defienden la naturaleza, contra quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, pues nosotros creemos que se debe de apoyar a las personas a poder tener también estos esquemas de deducibilidad, y ahí incluimos, por ejemplo, algunas asociaciones civiles que dan educación. Si una persona gasta parte de su dinero en educación privada, pues es dinero que ya no tiene que gastar del Estado, el gobierno, en niñas, en niños que deberían de recibir esa educación. No tiene por qué el gobierno penalizar a esas personas que de por sí le están quitando al gobierno, al Estado mexicano, una obligación que no está siendo capaz de dar. Igual quienes gastan en la salud privada. El gobierno debe de ser respetuoso de las personas que hagan ese gasto, porque además es dinero que el gobierno ya no tiene que utilizar en atender su salud o en atender su educación. Jorge Álvarez Maínez, déjame ir a otro de los temas controversiales de la miscelánea fiscal. He escuchado posiciones contrarias a la obligación para que los jóvenes tengan obligatoriamente que registrarse a partir de los 18 años ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria, algo a lo que estarían obligados de acuerdo con las disposiciones planteadas en la miscelánea fiscal. Ustedes tienen muchos seguidores jóvenes. El Movimiento Ciudadano, ¿cómo están defendiendo la posición de los jóvenes en este tema? Así es, don Guillermo. Es lamentable que se les obligue ahora a los jóvenes. Y miren, nosotros propusimos una iniciativa que tiene que ver con que el SAT pueda investigar y sancionar y tratar de recuperar el dinero que se llevaron a paraísos fiscales personajes como Armando Guadiana, como Manuel Bartlett, y que supimos, que tuvimos conocimiento gracias a la investigación periodística denominada Pandora Papers. Estamos planteando que ahí centre sus esfuerzos el SAT, no en jóvenes de 18 años que muchas veces ni siquiera tienen empleo. ¿Cómo va a ser posible que si un joven ni siquiera tiene empleo ya tenga la obligación de darse de alta ante el SAT? Yo creo que ese es un tema que tramposamente están queriendo vincular a temas de identidad. Nosotros para eso tenemos la CURP, don Guillermo. Un joven tiene su CURP, que de hecho tiene un siglado muy parecido al SAT, y que es su cédula de identidad. El sacar el Registro Federal de Contribuyentes tiende a obligarlos a contribuir. Lo mismo pasa con este llamado régimen de confianza, que podría obligar a miles de personas de negocios pequeños, muy pequeños, que ni siquiera tienen utilidades, a pagar, porque les obliga a pagar sobre sus ingresos. Eso quiere decir que si una tiendita vende 100,000, 200,000 pesos, pero sale tablas o pierde un poquito en algún mes, en algún par de meses, como lo fueron, por ejemplo, los meses de la pandemia, en los que hubo no necesariamente condiciones de utilidades, pues de todos modos tendrá que pagar impuestos. Eso nosotros creemos que es un exceso, y por eso comentamos que es increíble que se siga cargando el aumento, por ejemplo, a los costos de los museos, cosas que
que uno no se esperaría de un supuesto gobierno progresista que debería de estar apoyando a la cultura, y que sí esperaríamos impuestos a las grandes corporaciones que contaminan nuestros mares, nuestros ríos, nuestro aire, que sí esperaríamos una serie de incentivos para las energías limpias y renovables, que sí esperaríamos una solidaridad mayor con las personas que han sufrido durante la pandemia, y que pues desgraciadamente no ha sido la lógica del gobierno. Ya se ha ido ajustando el reloj legislativo para cumplir los tiempos obligatorios y no se ve flexibilidad de parte de Morena y sus aliados. ¿Cuál es tu pronóstico en esta discusión para las próximas horas? Mire, don Guillermo, yo veo una inflexibilidad absoluta, irremediable, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, yo reconozco que el senador Ricardo Monreal ha tenido más apertura y a veces se pueden incluir algunas reservas, algunos planteamientos de la oposición. En la Cámara de Diputados, la lógica de la mayoría es quedar bien a toda costa con el presidente, con el gobierno, y no dejar pasar ni una sola observación, que no se le mueva ni una sola coma. Por eso son sesiones tan largas, por eso estamos sesionando pues ya por más de 30 horas en un tema que podría solucionarse construyendo acuerdos. A mí me gustaría que construyéramos acuerdos, pero creo que lo que vamos a tener es una votación dividida, y ahí lo que nosotros estamos intentando, don Guillermo, pues es no caer en la polarización. Nosotros somos una fuerza que tiene una identidad propia, que plantea una alternativa a quienes hoy gobiernan, pero que de ninguna manera vamos a hacer lo que ellos hacían en la oposición o lo que hoy hacen otras fuerzas políticas, que es un boicoteo. El Congreso, el Poder Legislativo, tiene la obligación de aprobar la ley de ingresos y particularmente la Cámara de Diputados el día de hoy, 20 de octubre. Entonces nosotros vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para que eso así suceda. Queremos construir una posibilidad de estabilidad, de visión de Estado, a pesar de tener diferencias muy claras. Jorge Álvarez Maínez, gracias por tu presencia en el programa y bueno, parece que no se prolongará.